es una fundación pública que fue fundada hace 20 años por la Autónoma y la Complutense y cuenta en su patronato con el CSIC, el CIEMAT y el Ayuntamiento de Madrid. El objetivo de estas sesiones que organizamos es apoyar al emprendedor científico y tecnológico, ¿no?, que es el core de nuestro fin como fundación. Entonces, bueno, hacemos muchas cosas, pero no es necesario entrar en tantos detalles hoy porque estamos aquí para escuchar a dos expertos que nos van a hablar de ayudas europeas, ¿no? Contamos por parte de los dos, ambos de la empresa Leighton. Tenemos la suerte de contar con Sane Suleiman, que es European Affairs Expert de Leighton, y con Patricio Gómez, que es Partnership Developer, también de Leighton. Entonces, bueno, sin más, estas jornadas las hacemos en el marco de la Enterprise Europe Network, de la red que también formamos parte como Fundación del Parque Científico de Madrid, y esperamos que sea provechoso y que hagáis todas las preguntas que tengáis para que el objetivo es solucionaros las dudas, ¿no?, y ayudaros a que podáis acudir a todo este tipo de ayudas. La sesión estará coordinada por nuestro responsable de proyectos, David Arbelo, y nada, sin más, bienvenidos a todos, y David, cuando quieras comenzamos. Sí, hola, buenos días, seré breve. Sane, por favor, the floor is yours, ¿qué dicen? Gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla primero. Dame unos segundos. Una cosa, a nivel de coordinación, Daniel, que vayan poniendo las preguntas en el chat y luego al final de las intervenciones vamos intentando contestarlas, ¿vale? Sí, al final de la sesión vamos a tener un turno de preguntas de 15 minutos, entonces si pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, nosotros se las pasaremos al moderador, a David Arbelo, y él se las transmitirá a los ponentes directamente para ir más ágiles y poder responder el mayor número de preguntas posible. Vale, muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, ya la vemos. Es la pantalla. Buenos días a todos, gracias por su presencia. Primero, es un placer para mí hablar hoy de los programas de financiación de la Unión Europea y para enfocarme en particular en las oportunidades que hay para startups y pymes. Como ya dicho, yo soy Sane Suleimani, trabajo en el equipo de EU Affairs en Grupo Leighton. Nuestro equipo está basado en su sede en Bruselas y a menudo trabajamos juntos con las oficinas de Leighton en otras ciudades, incluso Madrid. El español no es mi lengua materna. En caso de un error de un idioma, una disculpa de antemano, y estoy segura que mi colega Patricio podrá ayudarnos con cualquier duda. Vamos. Estamos en medio de muchos cambios en el panorama de la financiación de la Unión Europea. Se han lanzado o se lanzarán muchos programas nuevos estas semanas, estos meses. Podemos pensar en el programa Marco Horizonte Europa, continuación de Horizonte 2020. En este programa encontramos el nuevo programa European Innovation Council, el EIC, lanzado en marzo, hace unas semanas, o el nuevo programa Digital Europa, que se lanzará en unos meses. Los programas de financiación europeos ya se centraban mucho en el apoyo para los pymes y este no ha cambiado, este continuará. Ahora hay un enfoque más grande, en particular en la economía verde y en las transiciones digitales. Hoy me gustaría ofrecerles en como 30-40 minutos un resumen, una visión más detallada de los programas que pueden resultarles interesantes. Comenzaré mi presentación con una visión de las subvenciones europeas, mientras que en la segunda parte profundizaré en un par de programas que considero yo más relevantes para ustedes. Dado que muchos de los programas que mencionaré aún están en fase de elaboración, deben de estar terminados, finalizados todavía, en este mismo momento van a ver que aún faltan algunos detalles actualmente importantes. Por cierto, los calendarios de las convocatorias.
Por supuesto, si algo no está claro o quieres alguna información extra, no dudes en preguntar en el chat. La visión general. Esa diapositiva es para mostrar que la financiación europea puede parecer bien compleja. A menudo escuchamos de las empresas que teman estar perdiendo oportunidades porque simplemente no las conocían o se enteraron de la oportunidad cuando la convocatoria ya estaba cerrada, a punto de cerrarse. Este es para dar un ejemplo de cómo todos los programas europeos son relevantes para una empresa que se centra en la innovación verde, Green Innovation. Puedes ver los programas en naranja, están conectados, y en azul las palabras claves que deberían de guiar a las empresas en la selección de la oportunidad adecuada. Ok, estamos sinceros, eso les da una primera idea, pero todavía no parece tan útil. Es simplemente difícil estructurar todas las oportunidades que hay a nivel europeo porque hay muchos elementos que debes de considerar. En primer lugar, antes de todo lo demás, me gustaría insistir en que es importante saber que siempre debes de partir de tu proyecto, de tus ambiciones, de tu estrategia, de tu empresa, y luego buscar y encontrar la fuente de financiación adecuada. No es al revés. No tienes que cambiar tu estrategia de tu empresa ni presentar tus actividades de manera diferente simplemente para poder acceder a la financiación. Ese en general no funciona en la evaluación. En esta diapositiva he enumerado varias características que deberías tomar en cuenta a la hora de buscar la financiación. Es en general no solamente para los fondos europeos, también a nivel nacional o regional. Hay el tamaño y tipo de tu empresa. Eres un startup, un pyme, una empresa grande o una universidad. Las actividades por cual que buscas apoyo están conectadas con los Technology Readiness Levels. Hay fondos para la investigación y el desarrollo, pero también hay fondos para pilotos, proyectos pilotos o para infraestructura. Luego también hay programas que se enfocan en particular en la innovación disruptiva. Tienes que demostrar que tu tecnología va más allá del state of the art. Hay programas bottom-up con temas abiertos, pero también hay programas que tienen una temática específica para sus convocatorias. Siempre van a preguntar también por sus ambiciones. ¿Cuáles son tus retornos previstos en tantos años después, tras el fin de tu proyecto? Igual es importante decidir si quieres hacer tu proyecto con unos socios, con un consorcio internacional, en cuántos países, con qué tipo de otras empresas o otras organizaciones. Y luego, obviamente, para ustedes es importante, interesante saber cuánto puedes recibir, cuál es la financiación máxima, cuál es el porcentaje de financiación que vas a recibir. ¿Y es una subvención a fondo perdido o es actualmente un préstamo, una deuda, equity que vas a dar, por ejemplo, el European Investment Bank? Luego, otros detalles como el timing, la duración de tu proyecto, cuándo puedes empezar con tu proyecto, es inmediatamente después de presentar su propuesta o tienes que esperar todavía hasta el grant agreement o no. Y luego también, ¿quién está gestionando el programa? ¿Es Europa o son fondos europeos que pasan por el país o la región, etc.? Todas estas características son importantes para saber, tener una vista clara en estas antes de empezar a buscar. Pues una simple tarea es escribir todas estas características en una hoja. Así tienes una buena descripción de tu proyecto y eso resultará mucho más fácil
en encontrar el programa adecuado. Aquí intento presentar la vista general de una manera más estructurada. Esos son, digamos, muchos de los programas disponibles y con las características más importantes e interesantes. Por ejemplo, si ofrecen subvenciones o equity doidas, está indicado en naranja o en azul. Lo comparo con las diferentes actividades que apoyan, sean investigaciones, demostraciones, o los flagship projects, infraestructura, por ejemplo. El tipo de convocatorias, hay una temática específica o no. El número típico de socios que necesitas incluir en tu consorcio. El porcentaje de financiación que puedes recibir y los presupuestos típicos de los proyectos. ¿Cuál es el budget que tienes que presumir? Este resumen debería ayudarles a empezar a buscar el programa adecuado. Aunque yo puedo decir que muchos de estos programas son muy interesantes, hoy solamente hablaré sobre los primeros 4. Es Horizonte Europa, los Research and Innovation Actions y Innovation Actions. También Digital Europe. Luego el European Innovation Council, EIC. Y también decidí de incluir Eureka Network. Se tratan de programas de financiación gestionados por Europa. Eureka es una pequeña excepción, que ofrecen oportunidades que se enfocan en particular en apoyar a los startups y los pymes. Más adelante mencionaré los detalles de cada uno de estos programas, pero quería ya compartir esta diapositiva para que tengan acceso a ella más tarde. Y bueno, ahora la selección. Horizonte Europa es el sucesor de Horizon 2020. Es el programa marco para el periodo 2021, pues este año, hasta 2027. Presenta un enorme abanico de oportunidades para diversos sectores y actividades también. La Comisión Europea ha definido, como siempre, varios pilares, clústeres y temas en los que se van centrando sus convocatorias. Hay que recordar también que Horizonte Europa fomenta la participación de las pymes. Hay un enfoque en particular para incluir los pymes en los collaborative calls, digamos. También favorecen las soluciones que contribuyan a alcanzar los objetivos climáticos. Es muy importante para saber que estos proyectos van a recibir más rápido apoyo, subvenciones. En primer lugar están las collaborative calls, las convocatorias de colaboración, que se llaman Research and Innovation Actions, RIA, y Innovation Actions, IA. Estas calls están predefinidas y tratan determinados retos de la sociedad de nivel global. Por ejemplo, en el sector de la salud, bueno, doy unos ejemplos ahí, o los digitales, o en la industria general. Grandes consorcios formados por diversas empresas, organizaciones de toda Europa, trabajan juntos hacia un objetivo común. Estas RIAs y IAs proporcionan una financiación del 70 al 100%, dependiendo del tipo de organización y de las actividades. Pues es bastante alto. Pero también tienes que saber que los consorcios suelen estar formados por 10 hasta 15, 20 organizaciones y los presupuestos de los proyectos son de entre 15 y 20 millones de euros. Ya se ha publicado un borrador del programa que ya permite hacerse una idea de las convocatorias que se incluirán. Pero todavía no se han publicado las fechas exactas de apertura y cierre de las convocatorias. Prevemos
que se abrirán en junio 2021, pero ya puedes imaginar que tal vez habrá un retraso. En mi presentación he incluido el enlace a la página web donde se encuentran los textos provisionales de las convocatorias para que puedas ya tener una vista a lo que probablemente es más probable que va a incluir. No anticipamos muchos cambios a estos textos. Pues para concluir, en resumen, las convocatorias RIA e IA dentro del Horizonte Europa serán interesantes para ustedes si sus ambiciones de proyecto se corresponden perfectamente con una convocatoria predefinida. Si está dispuesto a trabajar junto con un consorcio de 10 a 15 organizaciones de toda Europa. Y si sus actividades se centrarán en la investigación y o el desarrollo, pues más base. Pues si es así, consulte los textos ya y esté atento a la publicación oficial en unas semanas o meses. Crear un consorcio tan largo o unirse a uno llevará bastante tiempo, así que hay que estar bien preparado. Si esto les interesa, deberías empezar a actuar ya. Horizonte Europa ya es bastante conocido, pero también me gustaría hablar un poquito sobre el nuevo programa Digital Europe, Europa Digital. Horizonte Europa apoya las primeras etapas de la cadena de innovación, mientras que Europa Digital se centrará en despliegues y pilotos. Este programa se enfocará en crear las capacidades digitales estratégicas de la Unión Europea y en facilitar el amplio uso de las tecnologías digitales. Su objetivo es mejorar la competitividad de Europa en la economía digital global y lograr la soberanía tecnológica. Es un programa nuevo y el programa impulsará las inversiones en, por ejemplo, supercomputación, inteligencia artificial, cybersecurity, competencias digitales avanzadas y también incluso los centros de innovación digital, European Digital Innovation Hubs. Aquí también, lamentablemente, habrá que esperar a la publicación de los textos definitivos de las convocatorias para tener los detalles sobre el calendario, también sobre el mecanismo de financiación, etc., el porcentaje de cofinanciación y los criterios de elegibilidad de los proyectos se establecerán en los textos definitivos. Parece que algunos proyectos podrán recibir una financiación hasta el 100% del proyecto. El lanzamiento de las primeras convocatorias está previsto para primavera 2021. Habían dicho normalmente abril, pero bueno, hoy estamos el 29. Me parece que no va a estar para abril. Para concluir este Digital Europe, también quiero compartir unas palabras sobre los Digital Innovation Hubs o los Centros Europeos de Innovación Digital. Estos son centros de atención integral, dicen, que ayudan a las empresas a ser más competitivas en sus procesos de negocio, producción, sus productos, sus servicios, mediante el uso de tecnologías digitales, facilitando el acceso a los conocimientos técnicos y la experimentación, de modo que las empresas puedan probar antes de invertir. Así que, aunque los centros de innovación digital no le den acceso inmediato a las subvenciones, pero pueden ofrecer interesantes oportunidades para su empresa. Bueno, todavía aún no sabemos muchos detalles, pero no olviden este programa. Es más probable que va a estar un programa muy interesante para ustedes. Vamos a saber más en unas semanas, unos meses. Ese era Horizonte Europa.
Horizon Digital también. Y como parte del programa Marco Horizonte Europa, existe el European Innovation Council, el EIC. Es una ventanilla única para los breakthrough, deep tech and market creating innovators, como se dice. Lo interesante de este programa, bueno, hay varias razones, es que está abierto a todos los innovadores en cualquier campo y en cualquier momento, se dice. Las convocatorias del EIC son de las pocas en Horizon Europe con modelo bottom-up. Se trata de temáticas abiertas que se pueden alinear con las grandes temáticas transversales. También tratan de construir ecosistemas y comunidades. Prometen una financiación ágil desde la idea hasta la inversión. Es toda la escala de tu proyecto. Se comparten en 4 programas, digamos. Hay primero el EIC Pathfinder para la investigación avanzada de tecnologías radicalmente nuevas y el desarrollo de ideas disruptivas. Pues investigación, desarrollo para el EIC Pathfinder, TRL 1 hasta 4. Luego el EIC Transition para pasar del laboratorio y para llevar los resultados de la investigación al potencial de innovación. Típico TRL 4, 5, 6. Luego, tal vez lo más famoso, el sucesor del antiguo SME Instrument, es el EIC Accelerator para el desarrollo y la ampliación de innovaciones de alto riesgo por parte de pymes, incluso con apoyo financiero combinado, pues subvenciones combinado con inversiones. Y por último, no es realmente un programa, pero son premios para dar reconocimiento a quienes están dando forma al futuro de la innovación en Europa. Hay diferentes premios. A través de estas grandes iniciativas se pueden cubrir casi todos los pasos de desarrollo de una idea y por eso es un programa interesante para ustedes. Empieza desde la investigación básica hasta que los resultados llegan al mercado y estás vendiendo. Pero igual es un programa muy competitivo. Para dar una idea, en 2021 está previsto que el EIC Accelerator financiará 220 proyectos, no más, pues está limitado. Y un resumen de las diferencias entre los diferentes programas. Las diferencias entre el Pathfinder Transition y el Accelerator son, en primer lugar, los distintos tipos de actividades que pueden recibir ayudas. Acabo de recibirlos. También las empresas o consorcios que pueden solicitar. Y luego el importe de la financiación disponible y el proceso de solicitud. EIC Pathfinder es para consorcios de al menos 3 entidades legales en 3 diferentes países. Ofrece un apoyo de 100% hasta una subvención de 3 o 4 millones de euros. Para el Pathfinder, también para el Transition, hay 2 tipos de convocatorias. Primero, los abiertos. Esta financiación no tiene prioridades temáticas, son abiertos a propuestas en cualquier campo de la ciencia, la tecnología o la aplicación. Luego han también definido unos retos estratégicos. Se dirige a prioridades estratégicas y complementa las convocatorias de financiación abierta. Los calendarios de ambos ya están publicados. Para el Pathfinder Open tendrás que presentar tu propuesta en un par de semanas. Pues.
El deadline está el 19 de mayo, pues falta muy poco tiempo. Y para participar en el Pathfinder Challenges, aún tienes un poquito de tiempo porque se cerrarán en octubre de 2020. Pues faltan todavía unos meses. Luego el EIC Transition, para llevar los resultados de la investigación al potencial de innovación. No voy a dedicar mucho tiempo a este programa, ya que está restringido a las solicitudes basadas en los resultados que están antemano generados por ERC, FET Open, por ejemplo, o el EIC Pathfinder. Pues hay solamente una selección de empresas que pueden participar en el EIC Transition. Por eso no voy a dedicar mucho tiempo en este momento a este programa. Luego el EIC Accelerator es la respuesta europea a la falta de financiación para los innovadores disruptivos en Europa. Muchos pymes no pueden acceder a capital de alto riesgo necesario para ampliar su innovación y realmente posicionarse en el mercado. El EIC Accelerator tiene como objetivo salvarles de esa situación, apoyando a los innovadores y a sus proyectos de alto riesgo. Pero la llamas. ¿Perdón? Okay. La financiación es accesible para productos, procesos o servicios disruptivos en cualquier ámbito sin ninguna temática predefinida. Los proyectos son monobeneficiarios, puedes aplicar como empresa y no necesitas un consorcio. Eso lo hace extra interesante. Es un programa flexible. La duración de los proyectos es entre 12 o 24 meses, cuando necesitas. Y si necesitas una excepción en un tiempo más largo, también es posible. Los proyectos con actividades entre TRL 5 hasta 8 tienen acceso a una subvención con un porcentaje de financiación del 70% de los costos totales del proyecto, o también tienen acceso a financiación combinada con una inversión. El componente de subvención tiene un límite de 2,5 millones de euros y lo puedes combinar con un componente de capital de hasta 15 millones de euros. Los proyectos con actividades próximas a la comercialización, pues TRL 8, 9 ¿ya? O superior, solo pueden obtener participación, equity en el capital de su empresa. En un rato voy a contar más sobre el proceso de solicitud. Ya es importante saber que el primer deadline normalmente era el 9 de junio, pero será pospuesto oficialmente una semana y ahora el deadline para el EIC Accelerator es el 16 de junio, pues 2 meses, 6, 7 semanas más. Todavía un poquito de tiempo. Bueno, pues ahora un poquito de información sobre los procesos de solicitud. Primero para el EIC Pathfinder, el Open y Challenges. Para el EIC Pathfinder tendrás que presentar una descripción breve de tu proyecto. Un máximo de 17 páginas tienes que describir tu proyecto. Tienes que describir la excelencia de su solución, el impacto y tu estrategia de implementación, el equipo de tu empresa, etc. Después de presentarla, su propuesta será evaluada según cada uno de estos 3 criterios. Algo nuevo, por promover la transparencia, recibirás comentarios y tendrás la oportunidad de responder a estos comentarios y defender tu propuesta. Es algo interesante. Estos comentarios
también se tendrán en cuenta y se tomará una decisión. Si ganas el concurso, digamos, todavía hay algunos trámites administrativos, como la firma del convenio de subvención. Esto todavía tardará unos meses, lamentablemente. Pero bueno, después 8 meses de presentar su propuesta, puedes recibir y puedes empezar tu proyecto. Ok, EIC Pathfinder Open, el primer deadline es en unas semanas, pero podemos también anticipar que en 2021 habrá otra convocatoria, pero los detalles y obviamente la confirmación tenemos que esperar. Luego el EIC Pathfinder, el proceso es muy similar. Todavía tiene que abrirse la convocatoria, es para el 15 de junio. Y en este momento, el 15 de junio, también pondrán a disposición las guías y formularios, los templates oficiales. Pero de nuevo tendrás que describir la excelencia de su solución, el impacto y la implementación en una propuesta de ahora 25 páginas. Todavía está limitada. La convocatoria se centrará en 5 temas, que están mencionados aquí en mi diapositiva. Bueno, por ejemplo, se incluye la investigación sobre el funcionamiento del tejido cerebral, sobre la terapia celular y genética, el hidrógeno verde, también un sujeto muy interesante por el momento. Y si trabajas en alguno de estos temas, está atento a la publicación oficial de esta convocatoria el 15 de junio. Es para investigaciones, para desarrollo. Será para el EIC Pathfinder, luego el EIC Accelerator. El proceso ha cambiado. Hay ahora importantes modificaciones respecto al previo SME Instrument. Ahora la presentación se va a realizar en 2 fases. Y solo aquellas propuestas exitosas en la primera fase serán invitadas por la comisión para preparar la segunda fase. En la primera fase tienes que presentar una breve descripción de su proyecto. En máximo 5 páginas, solamente 5 páginas, tienes que describir tu innovación, el mercado y tu equipo. También tienes que inmediatamente incluir un pitch deck de 10 slides y un video de max 3 minutos. Van a evaluar esto y si la evaluación está positiva, puedes presentar una propuesta completa en la segunda fase. Bueno, para presentar tu descripción de primera fase de max 5 páginas, eso puedes presentar todo el tiempo. Es todo el tiempo abierto. Luego, para la segunda fase, tienes que tomar en cuenta los deadlines. Pues el primero es 16 de junio, no 9 de junio. También se le ofrecerá coaching para asegurarse de que su propuesta completa responde a todas las preguntas que el jury pueda tener. Pues es también interesante porque una vez que puedes pasar por esta primera etapa, vas a realmente tener más chance de tener una propuesta completa que responda a sus preguntas. Luego tienes que también presentar tu proyecto en una entrevista, cara a cara. Todavía no se conocen los detalles exactos sobre este formato porque, bueno, todavía no se ha organizado. A partir de estas 2 fases que ahora hay también otro cambio muy importante. Y ese es en caso que su proyecto sea evaluado negativamente. Habrá un límite en el número de veces que se puede volver a presentar
y en el periodo de tiempo, el lapso de tiempo en el que se puede volver a presentar. Ya no será posible, como era antemano, de simplemente volver a presentar tu proyecto en cada deadline, tal vez sin cambiar tu propuesta. Pero por supuesto también este método de evaluación diferente, más estricto actualmente, significa que solamente tendrás que preparar una propuesta completa cuando la Comisión Europea realmente crea que su proyecto puede tener potencial. Así no perderás tiempo en escribir un proyecto por nada. Además, la gran ventaja para las pymes que participen en el EIC Accelerator es que van a conceder por parte de la Comisión Europea sellos de excelencia a las propuestas que sean bien evaluadas, pero que al final no obtengan la financiación por falta de fondos. Hay muchos participantes, pero hay muy pocos fondos. Por ejemplo, en 2021 ya se han destinado 30 millones de euros por parte del CDTI para financiar a las empresas españolas que reciban el sello en las próximas convocatorias EIC Accelerator. Pues en resumen, EIC Pathfinder y Accelerator son programas muy interesantes para las pymes. Intentan ser flexibles y accesibles con la esperanza de financiar a los próximos unicornios europeos. Pero el programa EIC también se ha convertido en víctima de su propio éxito y las tasas de éxito han llegado a su punto más bajo. Las últimas eran menos de 3%. Así que el mensaje aquí, o mi mensaje aquí, es que hay que tener también un backup plan, un plan de respaldo y pensar en otras opciones que el EIC. Y en mi opinión, por mi experiencia, yo creo que ese backup plan podría ser ofrecido por el Eureka Network. Es la red pública más grande del mundo para la cooperación internacional en investigaciones, desarrollo, presente en más de 45 países. Es una buena alternativa al EIC Accelerator, orientada a las pymes, pero se centra en consorcios internacionales, de al menos 2 socios, pues ese es diferente. Eureka no da financiación directa, sino que da una etiqueta con la que se puede solicitar financiación nacional. Y en España hay un presupuesto bastante elevado para los proyectos apoyados por Eureka. Bueno, ese en breve. Veo que el tiempo avanza rápido. Para darles una idea, mientras que el EIC Accelerator tenía una tasa de éxito de 3% en 2020, para Eureka y el Eurostars programa en este Eureka había una tasa de 30% casi, pues es más accesible. Bueno, Eurostars es un programa dentro de la red de Eureka y Eurostars apoya a proyectos que duran entre 24 y 36 meses. Tiene un enfoque bottom-up, no hay temas específicos, pues también interesante. Hay 2 ventanas de presentación, 2 convocatorios por año. Y bueno, la próxima convocatoria es todavía por determinar, pero es muy probablemente que se abrirá en septiembre de 2020. El CDTI es el organismo en España que se encarga de Eureka, de Eurostars. En España, pues creo que ese también es su primer punto de contacto. Ellos ayudan en evaluar tu proyecto, tu idea y verificar si Eurostars puede ofrecerles una oportunidad. Luego también, unas palabras, luego también adentro de Eureka hay unos clusters predefinidos.
Por ejemplo, un clúster SMART significa en el clúster le van a abrir unas convocatorias específicas que van a enfocarse en ciertos temas. El clúster SMART se enfoca en sistemas de fabricación inteligente, por ejemplo. El clúster ITA3 se enfoca en proyectos de innovación de software, ciudades inteligentes, etc. Quiero mencionar estos clústeres también porque, bueno, olvidan muy seguido de estos, pero ofrecen mucho para las tecnologías digitales. Podría hablar una hora más sobre el Eureka Network. Ese no es el objetivo de hoy. Si quieren saber más detalles sobre esta red, sobre estos programas, les invito para participar en el webinar que Leighton organizará el 19 de mayo, que solamente se enfoca en el Eureka Network. Bueno, en resumen, hoy les he presentado algunos programas de financiación europeos que fomentan la participación de las pymes y que ofrecen subvenciones para diferentes fases de su proyecto. Algunos de estos programas siguen un enfoque bottom-up, mientras que otros se centran en temáticas específicas. En general, Europa siempre favorece los proyectos que contribuyen a alcanzar los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible. He intentado incluir programas que se centran en apoyar la investigación, el desarrollo y también la demostración. Por lo general, para acceder a la financiación de la investigación básica hay que colaborar con grandes consorcios. No puedes olvidar. Los porcentajes de financiación y el presupuesto máximo varían entre los programas o todavía no se han anunciado. Bueno, como ya se ha mencionado, esperamos mucha información nueva en las próximas semanas. Por supuesto, hay también muchos programas de los que no he hablado, por ejemplo, REACT-EU, Next Generation EU. Tampoco he hablado de InvestEU para las inversiones. Y luego también Europa ofrece muchos programas de Business Acceleration Services. No es para subvenciones, pero es más para apoyo, training, workshops, etc. También estos necesitan webinars dedicados, creo. Bueno, que veo que ya llegué a 40 minutos. También quería dar unos consejos y tips para crear un roadmap de financiación. Bueno, voy a compartir las diapositivas después, pueden ver estos. El tip es de, no perder la vista, incluir todos los programas que hay, no crear este tunnel vision, por ejemplo, solamente el EIC Accelerator, no también considerar los otros programas y luego estructurar las diferentes opciones que hay y considerar, evaluar cuáles son los más importantes. Y siempre tener un backup plan. Por seguro, cuando quieres recibir dinero de Europa, siempre pensar en un backup plan. Bueno, creo que voy a terminar aquí mi presentación. Si hay preguntas, después siempre pueden en el chat escribir o luego por correo electrónico. Muchas gracias y aquí doy la palabra a Patricio. Sí, muchas gracias, Sane. Bueno, lo ha dicho Sane, pero por favor, si tenéis preguntas y dudas, ir escribiéndolas en el chat. Creo que ha quedado claro un poco todo lo complejo que es el tema de la financiación europea y que es un muy buen resumen. Y bueno, la cosa va a ser luego ir estudiándolo y ir viendo el encaje de las diferentes propuestas. Pensando también en que, bueno, las startups, las pymes, tenéis proyectos innovadores y que no solo hace falta mirar a Europa, sino que puede haber una cierta convergencia entre Europa y programas nacionales, damos el paso a Patricio, que nos... Patricio, perdona. Ahí va, se me ha ido discúlpame. Gómez. A Patricio Gómez, sí, se me había olvidado el apellido. Partnership Developer en Leighton, con 15 años de experiencia en el tema de financiación a pymes, en temas de innovación, un trotamundos de la innovación, podríamos decir.
que nos va a comentar un poco el punto de vista de Leighton específico para startups y en temas nacionales. Gracias, Patricio. Muchas gracias, David, por la presentación. Gracias a Sane también por el gran overview que nos ha hecho de ayudas europeas, que como hemos visto, pues, bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Pero bueno, la verdad que me gustaría, como dice David, dar también una pequeña pincelada más enfocada en ayudas nacionales, ¿no? Y sobre todo el enfoque que tiene Leighton para trabajar con startups, ¿no? Dado que estamos en una jornada específica para startups y para pymes, quería comentaros pues, cómo trabajamos desde Leighton, qué podemos aportar a las startups y hacia dónde estamos enfocando ese mix, ¿no? Entre ayudas europeas y ayudas nacionales, ¿no? Sobre todo, bueno, pues para empresas, startups con tecnologías disruptivas, ¿no? Como puede ser el caso, entiendo, de muchos de los asistentes hoy al webinar, pues temas de digitales, biotecnología, es decir, las tecnologías más disruptivas con las que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Muy rápidamente, bueno, pues presentaros Leighton. Leighton es una multinacional con matriz francesa, estamos presentes ahora mismo en 12 países, con más de 30 oficinas. Llevamos más de 23 años en el mundo de la financiación de la I+D, tanto a nivel europeo como a nivel local en cada uno de los países, ¿no? Y bueno, pues realmente la idea que tenemos es estar muy cerca de las empresas. Tenemos, como sabéis, como ha comentado Sane, un equipo en Bruselas especializado en ayudas europeas y después equipos locales, ¿no? También en España, por ejemplo, estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, principales capitales. Tenemos más de 180 empleados ahora mismo, es decir, somos uno de los referentes tanto a nivel europeo como a nivel nacional en estos momentos, ¿no? En cuanto al trabajo con startups, pues quiero resaltar que creo que somos una de las pocas consultoras, si no la única, ¿no? Que tiene una línea especializada precisamente en startups, ¿no? Pero no es un mero, digamos, naming. Aquí lo que hemos intentado es un cambio de filosofía. ¿Vale? Llevamos trabajando con startups muchísimos años, pues desde nuestra fundación en la mayoría de países en los que estamos operando. En España hemos apoyado ya a más de 300 startups en financiación de la innovación. ¿Vale? Algunas de ellas, como podéis ver en la presentación, muy conocidas, otras mucho más pequeñitas y mucho más desconocidas. Pero con todas ellas lo que buscamos es tratar de resolver una serie de retos que hemos identificado, que identificamos hace un tiempo, ¿no? Que nos encontramos con ellos día tras día con todas las startups con las que trabajamos, ¿no? Los conoceréis bien. Básicamente, bueno, pues hay un cierto desequilibrio, ¿no? entre lo que es el negocio y lo que es el desarrollo científico, ¿no? Y tecnológico. Al final, muchas veces no hay esa unión entre una cosa y la otra. El ecosistema emprendedor en España pues está muy poco desarrollado, ¿no? Comparado con otros países como Francia, como Alemania, donde esto ya está, o Inglaterra, ¿no? Donde está mucho más avanzado. Aquí estamos todavía un poco verdes, aunque ya parece que estamos cogiendo el tren adecuado, ¿no? Y bueno, pues obviamente toda la parte de carga burocrática, dificultad para negociar con entidades financieras, dificultad de acceso a las fuentes de financiación, desconocimiento, ¿no? Que esto pasa a nivel europeo, pasa muchísimo, como ha comentado Sane, hay muchísimos programas y hay un gran desconocimiento por parte de las empresas, pero es que a nivel nacional también lo hay, ¿no? Es decir, que es complejo, es un mundo complejo y realmente requiere un asesoramiento experto, ¿no? Y conocer a fondo cómo funcionan los programas, cómo se pueden combinar entre ellos, como también ha mencionado Sane antes, ¿no? En base a estos retos, bueno, pues definimos un nuevo modelo de trabajo, ¿no? En el que vamos a primar la flexibilidad. Es decir, aquí entendemos que las startups estáis enfocadas en vuestro proyecto, en vuestros desarrollos. Nosotros lo que queremos es no molestar, ¿no? Y tratar de adaptarnos a vuestros procesos y a vuestra forma de trabajar. Hemos diseñado un equipo específico para startups que solo trabajan en proyectos de innovación, de emprendimiento con startups, que vienen además en la mayoría de los casos, como es mi caso particular, venimos del ecosistema también emprendedor y conocemos bien la problemática, ¿no? y el mundillo y a los retos a los que nos enfrentamos. Y luego, a la hora del modelo de trabajo, pues igualmente tenemos una forma de trabajar mucho más flexible, tanto en la metodología de pago como en el propio trabajo dentro del proyecto. Trabajamos 100% a éxito, ¿vale? Esto aplicable a todos los programas a nivel nacional, a nivel europeo es una fórmula mixta, ¿no? Entre fijo y éxito, pero también tenemos en cuenta, ¿no? estas circunstancias y tratamos de ajustarnos en la medida de lo posible a la economía de cada empresa. Y bueno, pues he traído algunos ejemplos, ¿no? de financiación a nivel nacional específica para startups que puede complementar a todos los programas que ha mencionado Sane anteriormente a nivel europeo, ¿no? Muchos de ellos
digamos que son el hermano pequeño, ¿no? del programa que hay a nivel europeo. En general, por comentaros un poco el esquema, resumen, ¿no? de todos los ámbitos que trabajamos. El primero de ellos sería buscar el aumento de ingresos mediante las ayudas o subvenciones públicas. Esto estaría ligado también a la financiación europea que ha comentado Sane. Aquí serían pues, todas las ayudas que hay a nivel autonómico, a nivel regional, nacional, de los distintos ministerios, ¿vale? Y, por supuesto, a nivel europeo, ¿no? Tenemos también la pata de reducción de gastos, ¿vale? En las que básicamente trabajamos en el incentivo de bonificación a la seguridad social por personal investigador. En este caso es una reducción en los costes laborales, ¿no? del personal que tengáis en plantilla dedicado a proyectos de I+D+I y con actividad innovadora. Trabajamos también las deducciones fiscales por I+D+I y el Patent Box como elementos para reducción del impuesto sobre sociedades. En este caso, ya os comentaré un poco más en detalle, muy enfocados a la monetización de la deducción fiscal, porque nos encontramos pues que el 99% de las startups, como es lógico, no están pagando impuestos porque no dan beneficios, con lo cual vamos a otro mecanismo por el cual se puede monetizar esa deducción fiscal en lugar de utilizarla para reducir la cuota del impuesto. Y por último, un instrumento de financiación relativamente novedoso para proyectos de I+D, ¿no? proyectos de tecnología disruptiva, que es el Tax List de I+D, por el cual estas deducciones fiscales que hemos generado en nuestro proyecto se ceden a un inversor, ¿vale? que puede aprovecharlas y a cambio recibimos una financiación a fondo perdido. No quiero entrar muy en detalle de estos instrumentos, pero bueno, sí que quería dar una pequeña pincelada, sobre todo en la parte de ayudas, ¿no? Los dos programas que considero que son más útiles, con los que más trabajamos y los que pueden tener un retorno además más inmediato, ¿vale? El primero de ellos que quería comentaros es ENISA, ¿vale? Es un organismo a nivel nacional dependiente del Ministerio de Economía, que lo que concede son préstamos participativos para proyectos de desarrollo empresarial. Aquí no está tan enfocado al tema de innovación, aunque sí que obviamente se requiere que haya un mínimo, ¿no? de nivel innovador en los proyectos. Esto, bueno, pues, teóricamente no debería servir para financiar zapatería, ¿no? o negocios tradicionales, sino negocios más innovadores, pero no se pide que haya una tecnología disruptiva. Básicamente consiste en un préstamo, como os digo, participativo, por el cual ENISA va a aportar la misma cantidad de fondos que fondos propios tenga la empresa, ¿vale? Es súper interesante cuando estamos planteando, por ejemplo, las primeras rondas de inversión, ¿no? Estamos buscando inversores privados. Es un buen complemento para estas rondas porque nos va a ayudar a duplicar toda la inversión que consigamos. Si tenemos un inversor que va a poner 100.000 euros, ENISA puede darnos hasta 100.000 euros adicionales, ¿vale? En forma de préstamo con unas condiciones financieras bastante interesantes, sobre todo en cuanto a los plazos de devolución, de carencia, es decir, que es bastante fácil el devolver este préstamo y no impacta en los primeros años, ¿no? de crecimiento de la empresa, que es donde obviamente más duele, ¿no? el tener que devolver este tipo de financiación. Y además es una financiación que no cuenta a la hora de calcular el ratio de deuda de las empresas. Es relativamente sencillo acceder a los fondos. Nosotros, pues, prácticamente casi todas las startups, por no decir todas con las que trabajamos, empezamos con un préstamo en ISA y pues, si no lo habéis hecho, os animo a solicitarlo porque es un instrumento muy útil, ¿no? Y quería también hablaros de la convocatoria Neotec. Bueno, primero porque es muy interesante, porque sería, digamos, el equivalente a Accelerator a nivel nacional. Y además, bueno, pues está de bastante actualidad porque teóricamente debería haber salido publicada la convocatoria en abril. Estamos a día 29, con lo cual, como decíamos también antes, no creo que vaya a salir en abril, pero seguramente saldrá en mayo, que era el deadline original. Es una convocatoria que financia la puesta en marcha de proyectos empresariales innovadores. Como Accelerator lo que busca es, digamos, acercar la innovación al mercado, ¿vale? y conseguir que esos desarrollos innovadores no se queden por el camino y generen finalmente pues, un modelo de negocio viable y rentable, ¿vale? Va a conceder ayudas de un 70% a fondo perdido, con lo cual es una financiación muy potente, pero con un límite de 250.000 euros por empresa. Es decir, aquí las magnitudes, como podéis ver, pues obviamente a nivel europeo las ayudas son mucho más altas. En España no son tan altas, pero también la tasa de éxito es quizá más elevada, ¿no? Neotec precisamente es una de las que no tiene una tasa de éxito muy alta, pero tenemos otras convocatorias también para proyectos de innovación con una tasa de éxito mucho más alta, ¿no? Aquí estamos hablando de startups que tengan entre 3 años de antigüedad y 6 meses como mínimo, ¿vale? Y se va a buscar también evaluar no solo la innovación del proyecto, sino también, como os decía, el impacto económico, ¿no? y el plan comercial que tenga el proyecto. Es decir, hay un mix entre los dos ámbitos.
Las ayudas se complementan generalmente con otros incentivos que os comentaba al principio, ¿no? Pues las deducciones fiscales por I+D, que nos permiten recuperar el gasto que hemos realizado en años anteriores, ¿no? En proyectos de I+D+I, hasta un 12% en el caso de innovación tecnológica y hasta un 59% en el caso de I+D. Es muy interesante la posibilidad de monetizar esta deducción fiscal, que nos permite obtener un retorno en cash, digamos, en un plazo razonable de tiempo, aproximadamente 1 año y medio desde que terminamos el gasto del proyecto, ¿vale? Pero bueno, aquí hay que hacer un análisis más en profundidad y caso a caso porque no aplica para todo el mundo, ¿no? Las bonificaciones a la seguridad social, que ya os he mencionado antes, pues para reducir los costes del personal innovador hasta en un 40% el coste de seguridad social, más o menos equivale al 10% del salario de cada trabajador dedicado en exclusiva a I+D, y tiene un impacto muy inmediato, digamos, podemos empezar a ahorrar al mes siguiente de dar de alta a los trabajadores en esta bonificación. Es un incentivo que también aplicamos en el 100% de los casos prácticamente, ¿no? Con startups y pymes. Más aún, teniendo la posibilidad, bueno, de obtener lo que se llama el sello Joven Empresa Innovadora. Esto es un sello que emite el Ministerio de Ciencia que básicamente nos permite compatibilizar deducciones y bonificaciones, y estas a su vez son compatibles también con las ayudas, ¿no? Con lo cual podemos hacer un mix de todos los incentivos que nos permita tener un retorno mucho mayor, ¿vale? Podemos combinar todos ellos, que si veis un poco los porcentajes que hemos hablado, podemos llegar a un 50-60% de retorno muy fácilmente entre todos ellos. Este sello de Joven Empresa Innovadora se puede obtener por varias vías. Una de ellas es, pues, tener una patente, por ejemplo, o tener un informe motivado vinculante que se consigue con alguna de las ayudas, las subvenciones públicas que hemos comentado. Pero también hay una vía que vale para todas las empresas que realizan innovación, que es pedir una certificación de Joven Empresa Innovadora, que se consigue, bueno, de forma relativamente sencilla. Nosotros también, pues, la trabajamos habitualmente. Tiene un plazo, pues, entre 4 o 6 meses como máximo para conseguirse, y como os digo, pues la principal ventaja es poder combinar, ¿no?, las bonificaciones y las deducciones, aparte de, obviamente, pues, el tema de tener una certificación que nos certifique como empresa innovadora, que también es importante, ¿no? Y nada, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Un placer haber participado en la sesión, y por supuesto, pues ahora encantados, tanto Sane como yo, de atender vuestras preguntas. Muchas gracias, Patricio. Bueno, hemos recibido algunas preguntas, os animo a que hagáis algunas más. Si no, pues mantenemos una pequeña conversación o luego hablaréis con ellos en privado, que ya que tenéis los datos de contacto de cada uno de los ponentes. Pasamos a responder las preguntas. Javier Martínez pregunta, yo creo que esta irá para Sane, ¿vale? Se refiere a proyectos europeos. Dice, ¿una empresa de Estados Unidos puede solicitar ayudas para implantar un proyecto disruptivo de economía circular en España? Entiendo que hay varias vías, pero bueno. Depende del programa, sí. Hay posibilidades, pero eso tiene que ver con el programa si es posible o no. En general, Europa quiere dar el dinero a una empresa, o al menos quiere asegurar que el dinero está invertido en Europa. Pues si puede mostrar que gracias al proyecto la economía española está apoyada, va a crecer, va a aumentar, es posible. Pero si ven que, por ejemplo, porque es un subcontractor, casi todos los fondos van a los Estados Unidos, es más difícil de convencerles de por qué trabajar con una empresa de los Estados Unidos. ¿Cómo puedes demostrar que no puedes trabajar con una empresa en Europa? Pues es posible en unos programas, pero tienes que evaluar caso por caso. Ok, gracias, Sane. Siguiente pregunta, esta es fácil, yo creo. Daniel Sardina nos pregunta que si todas las convocatorias que se comentaban, que estaba comentando Sane, habría que presentarlas en inglés. Pues, no hemos llegado a un sí. tiempo que se pueda presentar en español con traducción simultánea. Con cosas, ¿no? Podrías pedir una excepción, pero eso tienes que pedir unos meses antemano y les cuesta mucho trabajo para organizarles. Y pues, incluso en las breves ahora, o sea, en el EIC Accelerator, en la fase 1 ahora, digamos, en esa que entregas pocos folios, no está considerado. O sea, es que como hay un tiempo luego hasta el 2, va a ser inglés. Prefieren, sí,
es inglés. Ok, perfecto. Siguiente pregunta es de Borja Torres, que nos dice que siendo una empresa que recibió un instrumento, o sea, financiación a través de Instrument for SMEs fase 1 en 2017, que si sería posible entrar en el programa este de transición, el ACE Transition, ahora, como diciendo, bueno, de 2017 recibí aquello y ahora estaba bastante cerrado, ¿no? Lo he visto. Sí. Lamentablemente no, eso no da no da acceso al EIC Transition. Estaba viendo y para el EIC es realmente el FED Open, el FED Proactive, el EIC Pathfinder también, pero lamentablemente el SME Instrument Phase 1 o Phase 2 no da permiso a. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? Que la tenemos en el chat. Tenemos a Joan Ballesteros, que pregunta si Eurogia, no sé si Eurogia es un programa, pero a qué TRL se enfoca, entiendo. ¿Puede ser TRL 4? 4 es justo al límite, dicen de 5 a 8, Eurogia. Pero bueno, yo diría, puedes siempre estar muy creativo en la descripción de tu innovación, tu solución. Pues si estás a 4, puedes siempre intentar cambiar la descripción y decir que estás a 5. Pero Eureka Calls, Eurogia Calls también se enfocan en 5 a 8. Vale. Hay una... Perfecto. Gracias, Sane. Voy a leer ahora una de Ignacio Gómez, que se me ha quedado entre medias una que no veo, pero Ignacio Gómez pregunta que ¿quién certifica que una tecnología de una startup esté a un nivel u otro de TRL? Y si TRL, ya añado yo, si me parece que van a cambiar también ¿cómo se llama? Las escalas. TRL está bien, llevamos un tiempo con ella, viene del SBIR americano y tal, pero dices, oye, ¿hay alguna otra escala? También puedes ver el Business Readiness Level, pero esa es siempre una discusión. El TRL, cuando tú tienes que describirlo en tu proyecto, tú tienes que presentarlo y tú tienes que convencerles que así es, ese TRL tienes. Obviamente, hay una diferencia enorme entre el desarrollo básico y lanzar en el mercado, es muy obvio. Pero hay una discusión entre el TRL 5, 4, 6, cuando tienes que demostrar tu tecnología en un laboratorio o en un ambiente o una situación realista. Pues tú en tu proyecto tienes que describir TRL y convencerles porque tu proyecto está en un cierto TRL. No hay otro organismo que lo defina. Vale, una pregunta para Patricio de Rafael Cámara en relación al crédito participativo en ISA y el acompañamiento de Leighton. Dice así directamente si vais a éxito. Pues sí, directamente también 100% a éxito, tanto en ENISA como en el resto de programas nacionales. Perfecto. Patricia Sarasola, compañera de Clark, nos comenta una pregunta relacionada es para Sane y pregunta por el peso específico o el peso, la importancia del tema de IP en los distintos programas que has comentado. ¿Dónde dónde va a ser más importante destacar eso? Yo diría en todos es importante. Para Europa es muy importante que tienes una estrategia para proteger toda tu propiedad intelectual y no hay diferencia entre los programas. Siempre es importante. Ajá. Perfecto. Y ahora un desconocido, que no se ha renombrado a pesar de los avisos que hemos dado, pero bueno, vamos para allá. EIC Transition Activities se ha comentado que tiene que estar basado en el EIC Pathfinder, pero se ha tenido que trabajar primero en ese EIC Pathfinder y es la continuación o puede ser basado en un Pathfinder de otros. No, es tu propio proyecto. Tu empresa antes ya tenía que tener apoyo por EIC
Pathfinder. No es alguien otro su proyecto, en cual que puedes basarte. Perfecto. Gustavo Caluori, que tiene que tener algo en relación con aeroespacio, preguntaba por si calificaban estos programas para el sector espacio. Entiendo, no sé si son los Eurogia en la pregunta que hemos hecho antes, pero bueno, en general yo creo que sí, ¿no? Ya has dicho que los topics y las tal, Sí. ¿vale? Y luego también nos pregunta que si los desarrollos de software califican para I+D+I. Sí. Si quieres. O bueno, cualquiera de los dos. Sí, realmente o sea, el califican para I+D+I siempre. Lo importante es distinguir, digamos, qué desarrollos de software son la I pequeñita, ¿no? La innovación tecnológica, y cuáles pueden llegar a ser I+D, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene un tipo de financiación, unos programas de financiación diferentes, ¿no? Con unos retornos diferentes. Generalmente, cuando el software califica como I+D, pues va a tener un retorno más potente que en caso de innovación. Pero respondiendo a la pregunta, sí, vamos, en casi el 100% de los casos los desarrollos de software no son I+D+I. Patricio, no te vayas. Otra para ti de Nerea Muñoz, que nos pregunta para el tema de sello PYME innovadora. Espérate, pues se me ha ido. A ver, ¿dónde está? Sello PYME innovadora, dice, hasta que lo conceden, o sea, hablando de timing, ¿no? Transcurren muchos meses o debería presentar o justificar la startup. ¿Qué debería? Entiendo que es que debería presentar o justificar la startup para que se lo concedan. Pues, a ver, aquí depende un poco del método que sigamos para conseguir el sello, ¿no? Porque, como os decía, una de las posibilidades, por ejemplo, es si ya tenemos una patente, pues se puede solicitar y es bastante automático. Si tenemos un informe motivado vinculante de alguno de nuestros proyectos previos, también es bastante automático, o sea, es cuestión de, no te digo que de un día para otro, pero casi, ¿no? Es menos de un mes. Y si tenemos que pedir la certificación específica de joven empresa innovadora o innovadora, aquí ya nos vamos a un proceso un poco más largo, pero bueno, estaríamos hablando de unos meses, ¿no? Como mucho, yo diría, pues 4, 5, 6 meses como muchísimo, ¿no? Es el plazo razonable, incluso antes, ¿no? Vale. Parece que no tenemos más preguntas. Yo querría hacer alguna a Creo, Sane. perdona, David, que acaba de entrar justo una última también sobre el sello Empresa Innovadora. ¿Qué me dices? De José Luis Parca. Pues te entran a ti mejor. Que la acabo de ver. José Luis es del de somos una startup con una tecnología disruptora TRL5, pero aún no hemos participado en ningún proyecto de subvención anterior. Entiendo que subvención o préstamo, vamos, que no han participado en ninguna. ¿Podríamos acceder solos al AIC Transition o tenemos que ir junto con otras empresas españolas internacionales? El Transition entiendo que no, sería el Accelerator o el Pathfinder, ¿no? Sí. Y el Pathfinder es para consorcios, pues no puedes ir solo. Y el EIC Accelerator, sí, ese puedes acceder solo. Sí, bueno. De hecho, en el Accelerator obligatoriamente tienes que acceder solo, ¿no? Perfecto. Bueno, parece que se ha relajado un poco ya. Y yo quería hacer una pregunta general a los dos que conocéis el tema. La Dime. pregunta de José Luis Parga que se pasaba era, cuando te conceden el sello de empresa innovadora, ¿podemos ponerlo en nuestra web? Debes. Sí, correcto. De hecho, es, digamos, la otra ventaja, ¿no? Aparte de combinar los incentivos que hemos comentado, las bonificaciones y las deducciones, la otra ventaja es que a nivel marketing, digamos, a nivel imagen, podemos usar el sello de PYME innovadora o de joven empresa innovadora en todas nuestras comunicaciones, incluido la web. Perfecto. No sé, yo estoy mirando en un lado y en el otro, perdonad que estaba recibiendo las preguntas en correo y a veces me llegan tal, pero hay un nuevo mensaje. Creo, pero David, yo creo perdona, que había una pregunta que se ha quedado colgada de antes, la he visto en el chat. Preguntaba sí. José Antonio Conde, creo, si Neotec tenía que tener empresas, digamos, tenías que tener constituida la empresa con un mínimo de 6 meses y máximo de 3, y efectivamente Sigue siendo igual. confirmar que es así. Bueno, perfecto. Vamos a ir cerrando porque nos estamos pasando de tiempo. Hay que agradecer a Sane y a Patricio sus excelentes ponencias. Espero que recibáis preguntas de todos y consultas tras la sesión. Recordaros a todos que os enviaremos la grabación de la jornada y las presentaciones de Sane y Patricio. Daros las gracias a todos por asistir. Tendremos próximas jornadas en breve y mucha suerte en el camino los que os iniciáis y los que ya estáis en ello.
Un cordial saludo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.